y vuelos tácticos hacia esa región. No se había visto la cantidad de aviones y el despliegue desde el 2003, previo a la invasión de Irak. 192 aviones es una locura. Ustedes piensen el tráfico aéreo en un día. Claro, en un día. Pero no es en un día. Claro, que vuela un avión, es tráfico aéreo de otros países, es combustible, es movimiento de tropas, interferencia de radares, es una operación militar a gran escala. Mirá, el tema pasaba fundamentalmente, más allá que los primeros fueron los aviones de ataque y demás en llegar, es que se ha previsto tanto a Jordania como a Arabia Saudita, al mismo Israel y a diferentes regiones de países aliados, de sistema de defensa antiaéreo muy avanzado. Segundo, la especulación acá es que, ¿por qué es el motivo en este momento también de Irán de subir las tensiones con el ejercicio en el estrecho de Hormuz? El ejercicio es simplemente un ejercicio, o es poner en posición a su flota para cerrar el estrecho. Estas son algunas cosas. Si se cierra el estrecho, prepárate para un terrible aumento de la gasolina. Claro. Sí. Eso es una línea comercial. Ahora, que se cierra, claro. Yo le dije a Sergio hace días atrás, esperante antes del 20 de marzo, que va a cambiar la geopolítica de la región. Antes del 20. Yo te diría antes del 1 de marzo. Nilo, porque la cosa, el movimiento que hay, a ver, no va a haber una invasión de tierra, obviamente. Sí pueden haber operaciones puntuales de fuerzas especiales, ¿sí? Pero la misión aérea es muy importante. Ahora, una cosa muy importante es que Inglaterra le ha prohibido a Estados Unidos usar la base de Diego García. ¿Por qué es importante? Porque de ahí salían los B-2, estos superbombarderos de ala delta, que pueden llegar perfectamente y salir y estar a una altura que es un poco, ¿cómo te podría decir?, imposible alcanzar con misiles desde tierra. ¿Y por qué Inglaterra le ha negado esto? ¿Porque teme que Estados Unidos use los bombarderos? La excusa es que cualquier acción militar estaría violando el derecho internacional. Claro. Ahora, si hay alguien que respete el derecho internacional son los ingleses. Sobre todo. Es decir, es otra de las locuras. ¿Quién es el primer ministro de Inglaterra? ¿El negro Olmedo? No, mira, no hablemos que tenemos uno acá en Nueva York que olvidar. No, ese es tuyito, ese es tuyo. Sí, olvidar. Por favor. 2 meses al mando de Nueva York y ya lo quebró. Ya lo quebró. Nueva York. 2 meses. Ya le está pidiendo fondos. Es cierto que ya venía mal. ¿Ah? Sí, claro. Es cierto que ya venía mal, pero en 2 meses la delincuencia subió un 20%. La pucha. 20%. Gobierno de izquierda. La limpieza, sin suba de delincuencia no es gobierno de izquierda. La limpieza de la ciudad. Malísimo. Olvídate. A ver, hay un Moyano por Bloomberg, allá, ¿o no? volvé, te perdonamos. ¿Hay un Moyano por allá o no? ¿Cómo? No te escuché. ¿Existe un Moyano por ahí? No. Habría uno que podría ser el de la MTA, que es el que nuclea el transporte de la ciudad, pero para que tengas una idea, yo llevo 21 años acá y ha habido un solo paro de transporte que fue contra Bloomberg. Sí. Y duró 3 días. 3 días, un montón. Nilo, ¿cuál es el sentimiento del estadounidense medio? Vos vivís en Nueva York, que claramente tiene un perfil demócrata.
Pero el sentimiento... No, vivo en New Jersey. En New Jersey, perdón. New Jersey, la islita que está al lado. El sentimiento del estadounidense medio hacia Donald Trump, que, a ver, toda la parte internacional está muy bien. Paz endeble en Gaza, pero paz al fin. La ruptura total de Venezuela con el secuestro de Maduro. Esto que se está intentando con el régimen teocrático de Irán. Pero esas cosas o esos logros internacionales que bajan tensiones y que al final le dan vida a mucha gente, porque es la realidad. Había asesinos y dictadores cruentos por todos lados. ¿Le llegan, le importan al estadounidense medio? Porque la imagen de Trump es negativa mayormente en encuestas que uno consulta. Claro. Te hago dos acotaciones. Primero, para que tengamos una idea, dijiste islita New Jersey. La voy a defender. 50 millones de habitantes, sí, lo sé. No, 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes. Sí. Es un cuarto de la superficie de San Juan. Claro. Un cuarto de la superficie de San Juan. No podemos seguir hablando, ni lo disculpamos. Son chicos. La cantidad de rascacielos que tiene. Ahora vas a escuchar por qué no podemos seguir hablando. El PBI de San Juan del año 24-25 fue 7.000 millones de dólares. El PBI de New Jersey del 24 fue 84.000. El del año pasado fue 87.000. Y se prevé un aumento para este año del 5%. ¿Y para qué tanto? Muy bien. ¿Para qué tanto? Nilo. Listo. Sí. Voy a la pregunta. Sí. Mira, creo, primero, no creo, la realidad es que estás en una sociedad terriblemente polarizada, totalmente polarizada. No es lo mismo lo que piensa lo que podría ser el centro del país o la América profunda, Claro. con los que pensás sobre todo las costas, tanto este como oeste, y también las grandes ciudades con el interior. Te doy un ejemplo. Si vos ves el mapa de cómo vota, por ejemplo, New Jersey, vos ves que los grandes núcleos poblacionales te vota demócrata, pero el resto de los condados se pintan de rojo, se pintan de republicano. Es decir, tenés una mayor base de concentración poblacional, ganan demócratas, pero en los condados, individualmente, tal vez con menos población, te ganan los republicanos. Entonces vos tenés esa contradicción. Claro. Por ejemplo, tenés el estado de Ohio. Ahí hay una señal. Todos los condados te los ganan los republicanos, pero las grandes ciudades te la ganan los demócratas. Ahora sí es cierto que ya la Casa Blanca está mirando con mucho cuidado y han perdido 2 elecciones estratégicas. Una en Luisiana y una en Texas. Claro. Agregarle también a esto que los republicanos han perdido el control sobre Miami-Dade. Y no con elecciones que perdieron por un voto. La de Texas, por ejemplo, perdieron con más de 30 puntos. Claro. En un lugar que vendría a ser equivalente a la matanza en Buenos Aires. Claro. Sí, históricamente lo controlaban los republicanos, van a una elección de diputados y perdieron por 30 puntos, cuando habían ganado, si sumamos la total, habían ganado por 17 y perdieron esta vez por 15. Sí. Se avisora un posible, a ver, faltan años, por supuesto, pero como posible heredero del trumpismo, porque yo lo veo a Marco Rubio con mucha exposición a nivel mundial, ¿eh? Es Marco Rubio. Es Marco Rubio, evidentemente. Sí. Mira, internamente si vos tenés que plantear cómo está la cosa, yo te diría que la gente, el republicano, el de raza pura, el de paladar negro, diríamos nosotros,
va con Marco Rubio. Va con Marco Rubio. La figura del vicepresidente Vance está como muy a un costado. A ver, todas las cosas que vos estás viendo en política internacional, la inminente, y yo te lo firmo ya hoy, que es muy difícil que el régimen cubano llegue a fin de año. Más, me atrevo a decirte que llegue a julio. Eso sería un cimbronazo histórico, ¿eh? Todo se lo deben a Marco Rubio. ¿Por qué te digo esto? Porque a principios del año pasado habían dos posturas en la Casa Blanca. Una, la de la acción directa sobre Venezuela, que era la que llevaba a la cabeza Marco Rubio. Y la otra línea, que era la del diálogo, que llevaba el enviado especial de Trump para Venezuela. Las movidas políticas y el accionar de Marcos Rubio llevaron a donde estamos ahora. Vos querés llevarte bien hoy en política internacional, en relaciones internacionales con Estados Unidos, te diría que tiene más peso llevarte bien con Marcos Rubio que con Trump. ¿Por qué? Porque las medallas que se está colgando Trump son productos de Marco Rubio. Está muy bien. Entonces la clave está en no enojar a Marco Rubio. Importante, ¿eh? Por suerte tenemos buena relación la Argentina con Marco Rubio. Sí, y hay un peso específico también en el Congreso de Estados Unidos que hay que seguir con mucho detenimiento, porque es alguien que te abre la puerta a Marco Rubio, que es María Elvira Salazar. La congresista María Elvira Salazar. Está bien, está bien. Volviendo al tema anterior, sí. Volviendo al tema anterior, vos hablabas no de una invasión, pero ¿puede haber un derrocamiento del régimen? Las condiciones están dadas. No es un tema. Vos tenés, mirá, las cifras teóricamente oficiales al día de hoy te hablan de cerca de 50.000 muertos por las protestas. Ahora, hay organismos, ONG y gente del mismo, de las universidades o que está dentro de las protestas en Irán, que te están hablando de cerca de 100 a 120.000 muertos. Impresionante. Bueno. Entonces, vos tenés ese nivel de situación, es decir, mucho se ha discutido, también te voy a decir, si entregarle o no armas a quienes están protestando para que terminen de derribar el régimen. Claro. También se ha estado hablando de esto. Gente que ha escapado del régimen o que se ha podido conectar. Acordate que acá les han cortado el internet, han hecho todas las operaciones habidas y por haber para que no salga información de Irán. Claro. Que dicen que una de las cosas es la extorsión por los cadáveres. Mira. Vos me dirás cómo la extorsión por los cadáveres. Si vos vas a buscar el cadáver, te exigen una suma sideral de dinero. Vos sos familiar, mataron a un familiar tuyo, vas a buscar el cadáver, te están exigiendo un dineral. Es decir, más que un delito de lesa humanidad ya. No, pero si no tenés la plata, tenés que firmar un papel donde diciendo que vos estuviste en la protesta y que viste gente hablar en hebreo que estaba disparando. Qué increíble, ¿no? Esa Nilo, es la situación hoy. Sí, estamos ahí, que no sabemos qué es lo que va a pasar el fin de semana, sobre todo. Nos volvemos a comunicar el lunes, ¿qué te parece? Dale, ¿sabés lo que...? El lunes no, el martes. El martes. ¿Sabés lo que sería irónico de todo esto? Porque mucho se habla de que Irán estaría por empezar, haría un ataque preventivo contra Israel y demás. Que todo esto empiece en el Ramadán. Y que termine en Pesach. Claro. Es raro que sea en Ramadán, ¿no? Porque generalmente el Ramadán es como una pausa. La paz. Sí, se deja pasar siempre
Tiene ayunos. Es que vienen, que no pase nada. están justo las dos. Vos fijate que coinciden las tres fiestas. Claro, el Las tres Ramadán y la fiestas. Pascua judía. El Ramadán y Pascua cristiana. Pascua cristiana y Pascua judía se juntan. Esperemos que no. nuevamente. Nilo, un abrazo. Ahora Gracias, te digo, un abrazo, cuídense chicos. Chau, chau. Y cuidado con Mbappé. Cuidado. Chau, chau. Don't you wanna make her